¿Qué tal? ¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a Cultura en San Lázaro, la emisión de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados que recrea la amplia actividad cultural que se desarrolla en este Palacio Legislativo. Esta semana fue intensa. Le platicamos de dos interesantes exposiciones pictóricas que aún se encuentran en la recepción de esta Cámara y que han captado el interés de muchos visitantes. Un evocador ciclo de cine y un gratísimo concierto de jazz. Acompáñenme a ver todo esto. El artista Héctor Rodríguez Tejeda nos visitó desde su natal Jalisco para mostrarnos una de sus especialidades, retratos de héroes de nuestra nación. En esta exposición titulada Retrospectiva, podemos observar más de 50 ilustraciones que nos muestran distintas perspectivas del general del sureste, Emiliano Zapata. En la inauguración se recalcó la importancia del recinto, punto de reunión para distintas expresiones culturales, siempre invitando a las y los jóvenes a formar parte de nuevas generaciones de artistas para manifestar sus intereses y pasiones mediante el arte. El maestro Manel Puyol Baladas nos regala la experiencia de un viaje en la exposición Materia Trashumante. Su plástica se traduce en la sensación que le produce distintos estímulos y vivencias, heredero de la Escuela de Arte de autores como Miró, Picasso y Dalí. Puyol Barajas se ha convertido desde hace más de 50 años en un maestro de la abstracción lírica, donde encuentra mediante distintas técnicas, materiales y elementos el interés de su espíritu, pues en sus propias palabras, él vive para el arte y el arte le hace vivir. Algunos de los componentes que podemos encontrar a nivel técnico, compartido por el mismo Puyol, son el uso del material reciclado como el mecate, tratado de cierta forma para lucir a la vista como hilos de cobre, un elemento cohesivo a lo largo de esta exhibición. Finalmente, agradeció a México por abrirle las puertas a su obra artística. Con la frase, no se puede entender la historia universal de la política sin la existencia de los caudillos, Ismael Carballo, director del Espacio Cultural San Lázaro, presentó su libro El último caudillo, textos políticos. La obra, compuesta por documentos recopilados durante 10 años sobre temas de política nacional e internacional, ofrece una perspectiva integral de aproximación a la política como vía de conexión entre el individuo y la historia. En la presentación se destacaron los 4 ejes temáticos del libro, que son filosofía, historia, política y literatura, y la forma en la que el autor aborda la política desde las diferentes directrices, así como el feminismo, la libertad, la música, la corrupción o de soberanía. La música regresó al rincón del libro en la explanada legislativa. De la mano del cuarteto de jazz, Eray Farrera, saxofonista, compositor y líder de la banda, estrenó su pieza 1999, año de su nacimiento. Esta agrupación juvenil ha compartido su talento musical a lo largo del país. Sus piezas originales los han llevado a distintos festivales y recintos culturales, como lo es el Museo Internacional del Barroco, ubicado en la ciudad de Puebla. Hace unos días conmemoramos el aniversario luctuoso número 14 de un personaje mexicano que sin duda fue un gran creador, Carlos Montemayor. Vivió 62 años, nació en Chihuahua y falleció en la Ciudad de México el 28 de febrero de 2010. Fue escritor, traductor, activista social y cantante de ópera. Escuchemos a la doctora María Vázquez, directora de la Biblioteca Legislativa, quien nos habla de este gran defensor de las comunidades indígenas y de los grupos más vulnerables de este país. Hoy recordamos a Carlos Montemayor, escritor, poeta, tenor, traductor, defensor de las comunidades indígenas y de sus lenguas, estudioso y erudito defensor de la diversidad lingüística.
Durante años organizó con magnificencia el Festival de Poesía Lenguas de América, que hoy lleva su nombre. Carlos Montemayor nació en Chihuahua y fue un apasionado políglota. El conocimiento de estas lenguas le permitió traducir clásicos como Carmina Burana, las Odas de Píndaro, poemas de Virgilio, Safo y Catulo, y poemas de Ledo Ivo y Fernando Pessoa. Guerra en el Paraíso. En esta novela política, Carlos Montemayor narra la guerra sucia contra Lucio Cabañas en la Sierra de Guerrero. La novela está construida sobre los pilares de la historia y la narrativa y está escrita a la manera de una tragedia clásica con protagonistas reales. Minas del Retorno, Mal de Piedra y Los Informes Secretos. Esta edición de las obras reunidas de Carlos Montemayor fue publicada por el Fondo de Cultura Económica e incluye 3 de sus más importantes novelas. Por una parte tenemos Mal de Piedra, que también fue publicada por separado por otras editoriales. Aquí tenemos una edición. Y bueno, esta novela describe la vida minera del norte de México. Esta novela está construida con base en 3 secciones interrelacionadas que van hilando la vida del narrador con sus seres queridos. Y bueno, esta antología incluye también Minas del Retorno y Los Informes Secretos. Las 3 novelas están escritas con una pluma magistral y muestran una insoslayable realidad en nuestro país. Abril y otros poemas. Este libro, publicado por primera vez en 1979 por el Fondo de Cultura Económica, está conformado por 5 secciones y un total de 53 poemas que muestran la alta calidad polígrafa de Carlos Montemayor. De manera destacada, incluye una sección titulada Elegía de Tlatelolco, conformada por 6 poemas y escrita en 1968 a raíz de la matanza de Tlatelolco. Rezos sacerdotales mayas 1 y 2. Estas ediciones del Instituto Nacional Indigenista reúnen plegarias tradicionales del pueblo maya, que fueron traducidas con maestría por Carlos Montemayor y bueno, mantienen la mayor cantidad de rasgos lingüísticos mayas, conservan el ritmo y la melodía originales. Las armas del alba. Esta novela está construida con base en una investigación muy acuciosa acerca de los acontecimientos históricos del inicio de la guerrilla mexicana, que es un tema recurrente en la obra de Carlos Montemayor. La novela retoma los hechos ocurridos el 23 de septiembre de 1965 en la Sierra de Chihuahua, cuando un grupo guerrillero integrado por jóvenes estudiantes y campesinos atacó la guarnición militar de Ciudad de Madera. Les invitamos a consultar los acervos de la Biblioteca Legislativa y de la Biblioteca General del Congreso de la Unión. Y por supuesto les invitamos a leer la obra de Carlos Montemayor, una figura imprescindible de las letras mexicanas. En nuestra sección Mentes Creativas, les invito a conocer un artista visual que aporta su talento en el Museo Legislativo, Sebastián Lazos Morán. Es licenciado en Artes Visuales y nos comparte sus inquietudes y propósitos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sección más de Mentes Creativas en el programa Cultura en San Lázaro. Hoy estamos con un gran artista visual, Sebastián Lazos Morán. ¿Qué tal, Sebastián? Hola, César, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Oye, leo en tu currículum que empezaste tu historia artística de pintar muy joven. Empezaste en la prepa número 7 y ya eras un poco autodidacta. Platícame de dónde proviene este gusto por pintar tan joven, ¿no?
Bueno, empecé a pintar cuando tenía 15 años, literalmente cuando ingreso a la Escuela Nacional Preparatoria número 7. Literal, al par de semanas empecé a pintar, porque en la escuela llevamos una clase de teoría del arte, entonces nos mostraron las diferentes ramas de la escultura, de la pintura, el grabado, y en una de esas nos mostraron la pintura y nos enseñaron las diferentes corrientes, el cubismo, el surrealismo, el dadaísmo, y cuando vi el surrealismo me enamoré completamente de la pintura. Entonces me acuerdo que salí a comprar los materiales, unas acuarelas, unos pinceles, y desde ahí, literalmente a prueba y error, fue a empezar a pintar. Y fue por necesidad de expresarme, por un contexto que estaba viviendo, ¿no? De esa rebeldía, ya sabes, ¿no? Todos cuando somos jóvenes buscamos esa rebeldía. Entonces en la pintura encontré ese espacio para mí, ¿no? Es impactante que te digan, toma, este espacio en blanco es tuyo, ¿no? Puedes hacer lo que tú quieras, son tus reglas. Y para mí me cayó fantástico, ¿no? Entonces, ya a partir de los 15 años fui experimentando con diferentes técnicas, con óleo, acuarela, con gouache, con todo lo que se atravesara yo lo experimentaba. O sea, 15 años, wow. Y oye, y en este momento de que empezaste a pintar, ¿ya tenías algún pintor que te haya interesado, que te haya inspirado a hacer tus obras? De hecho, me gustaba mucho en ese momento el surrealismo. Me gustaba mucho Dalí, Remedios Varo, Leonora Carrington. O sea, en general, todos los surrealistas me daban mucha inspiración. Y estuve mucho tiempo pintando surrealismo. Duré como 5 o 6 años pintando surrealismo. Ya cuando ingresé a la facultad es cuando dije, ya es tiempo de dejar de pintar surrealismo y es tiempo de buscar. De hecho, fue una búsqueda del estilo, de una expresión, ¿no? Una expresión propia. ¿Tus obras en qué te inspiras personalmente? Bueno, ahorita que ya son temas, bueno, ya es un proyecto ya más concreto, ya más desarrollado, me inspiro en temas científicos. Me inspiro en temas de astronomía, de matemáticas, de química, de la ciencia en general, hasta del motivo de querer investigar, ¿no? O sea, lo que nos motiva a investigar, hasta de eso me inspiro. Platícame de dónde viene. O sea, me estás platicando que son matemáticas, pero ¿realmente la gente está familiarizada con esto, con este tema? Bueno, el ciencismo es, si lo quieres ver así, un nuevo estilo que propongo, una nueva corriente. El objetivo del ciencismo es divulgar la ciencia por medio del arte, y sobre todo que la gente se sume a los debates de la ciencia contemporánea. Es lo que les comentaba hace rato, ¿no? Por ejemplo, de la edición genética es importante que conozcan los aspectos, cómo se involucra en la vida cotidiana, qué otras ramas toca, y sobre todo justamente el ciencismo hace una ruptura también con las propuestas actuales, ¿no? Las contemporáneas. Entonces, es muy interesante el ciencismo porque el ciencismo, al momento de que divulga estos temas de ciencia, me doy cuenta justamente de la percepción de las personas, ¿no? De lo que perciben. Y me ha dado mucho gusto porque se llevan esa espinita, ¿no? De investigar, de conocer más de la ciencia. Entonces, sé que ahí mi trabajo está bien hecho, ¿no? Entonces, sí he encontrado personas que me dicen, esto es de física cuántica. Por ejemplo, tengo una pintura del gato de Schrödinger, que es el famoso gato que está vivo y muerto a la vez. Entonces me dicen, es el gato que tiene diferentes superposiciones, ¿no? La superposición cuántica. O de astronomía también. Entonces me gusta mucho la respuesta que tiene el público ante el proyecto. Platícame, ¿dónde te pueden contactar la gente que nos ve en tus redes sociales? Me pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como Ciencismo, Sebastián Lazos Morán, y en Instagram como Sebastián Lazos M. Ahí constantemente estoy publicando mis pinturas, los eventos, las exposiciones, noticias, etc. Entonces, ahí también me pueden mandar un mensaje y me encantará estar en contacto con ustedes. Sebastián, un placer. No, César, muchísimas gracias a ustedes. Por el espacio, les agradezco a ustedes en esta sección más de Mentes Creativas. Hasta luego. Hasta aquí esta edición de Cultura en San Lázaro. Agradezco el favor de su preferencia y le invito a encontrarnos nuevamente la próxima semana. Esperamos sus comentarios, sugerencias o recomendaciones en el correo que aparece en la pantalla. Hasta pronto.